un poquito, me gustaría un poquito explicar lo que es la enfermedad, ¿no? Y el nombre que utilizamos de los fenómenos para explicar que forman parte del trastorno obsesivo, ¿no? La idea es un poco estructurar mi charla en estos tres aspectos, ¿no? Hablar de los síntomas del trastorno obsesivo, hablar un poco de la epidemiología. La epidemiología es aquella parte de la ciencia que se encarga de estudiar pues, cómo una enfermedad se distribuye, cómo aparece, cómo, de alguna manera, cómo se manifiesta, ¿no? En la población, ¿no? Y también estudia pues, los factores de riesgo que se han asociado a la enfermedad, ¿no? Y finalmente también una breve explicación de cómo aparece el trastorno obsesivo, ¿no? Por qué aparecen las obsesiones y por qué algunas personas pues, acaban desarrollando una enfermedad como es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad que, tal como dice su nombre, está constituido por dos tipos de síntomas. Uno son las obsesiones y la otra son las compulsiones o rituales. Entonces, aunque es un término que está muy utilizado, ¿no? Para la psiquiatría, las obsesiones son un tipo de síntomas o de pensamientos muy concretos, ¿no? Aunque la población en general utiliza las obsesiones cuando estamos preocupados por alguna cosa, tenemos alguna cosa que no nos podemos quitar de la cabeza, pero para la psiquiatría, para la psicología, las obsesiones son unos pensamientos muy concretos y muy determinados. Y básicamente pueden ser pensamientos, pueden ser, es decir, temores, miedos, pueden ser imágenes. Algunos pacientes y algunas personas visualizan como imágenes desagradables o muy angustiosas, ¿no? O a veces son impulsos, ¿no? Es como el miedo a poder perder el control, a hacer una cosa que tú no quieres hacer, ¿no? Y son pensamientos intrusivos. Cuando decimos que son intrusivos, son pensamientos que nosotros de entrada no queremos tener, no nos gustaría pensar en eso, pero a pesar de no querer pensarlo, de alguna manera se va manifestando dentro de nuestro cerebro, ¿no? Y aunque en algún momento pueden ser apropiados, ¿no? Es decir, pueden explicarse por la situación, ¿no? La mayoría de veces son inapropiados, ¿no? Todos podemos pensar en algún momento, por ejemplo, que nos hemos dejado la puerta abierta, ¿no? Y el temor de que puedan entrar o poder pensar que el gas se ha quedado encendido, ¿no? Y que puede haber un incendio en casa, pero estos pensamientos aparecen en situaciones que no son las de cuando salimos de casa, sino que estamos en el trabajo, estamos tranquilos y aparece ese pensamiento inadecuado, ¿no? Sobre todo las obsesiones causan malestar y ansiedad, es decir, para que se considere un pensamiento obsesivo, este pensamiento tiene que causar malestar, es decir, tiene que causar un sufrimiento. Las obsesiones, si no provocan sufrimiento, no se consideran obsesiones, ¿no? Y no son preocupaciones de la vida cotidiana, son preocupaciones que exceden el ámbito cotidiano, ¿no? Entonces lo que intentan hacer los pacientes es intentar ignorar estos pensamientos, ¿no? Suprimirlos o neutralizarlos con las compulsiones, ¿no? Las obsesiones pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pero básicamente se distinguen en 5 tipos diferentes, ¿no? Unas son las de contaminación, que igual son las más conocidas, ¿no? Sobre todo es la preocupación pues, para contaminarse o para contagiarse de enfermedades contagiosas o no contagiosas, ¿no? El miedo también a la contaminación ambiental, ¿no? El miedo o el asco de las secreciones corporales, ¿no? Las obsesiones de daño o de contenido agresivo, que son aquellas obsesiones en las cuales de alguna manera el paciente cree que puede ser el responsable de alguna catástrofe, ¿no? Es decir, que a lo mejor se deja la puerta abierta y pueden entrar a robar, que puede ser el responsable de un incendio, de un accidente o de causar daño a otras personas o a él mismo, ¿no? Por eso se denominan agresivas, porque de alguna manera el paciente, ¿no? Es como se considera responsable de que pueda ser el causante de algún daño. Hay otros tipos de obsesiones, como por ejemplo la necesidad de orden o simetría, ¿no? Que son aquellos pacientes que tienen como la necesidad de ordenar o poner las cosas de una determinada manera. A veces, por ejemplo, también con la simetría, cuando hacen una cosa con el lado izquierdo o con la mano izquierda, luego tienen que hacerlo con la mano derecha para guardar como una simetría con el cuerpo. Y a veces estos pensamientos pues, son simplemente una necesidad y a veces son consecuencia de que si no hacen aquello de aquella manera pasará alguna cosa mala o alguna desgracia, ¿no? Y después hay las opciones de contenido sexual o contenido religioso.
Las de contenido religioso, por ejemplo, hoy en día son menos frecuentes, ¿no? Porque a nivel cultural en nuestra sociedad la religión tiene un peso cada vez menos importante. Y básicamente pues los pacientes explican muy bien que tienen como, les vienen insultos sobre Dios, la Virgen, a veces tienen dudas de contenido moral, si han hecho una cosa que está bien hecha o moralmente mal hecha, ¿no? Y las de contenido sexual sí que son bastante frecuentes, ¿no? Sobre todo dudas de la orientación sexual, que sean molestas, ¿no? Para los pacientes, ¿no? Y también, por ejemplo, los temores de poder agredir sexualmente a otras personas o tener relaciones sexuales con otras personas. También hay las opciones de guardar, de necesidad de guardar, de acumular, ¿no? Y estas también son menos frecuentes, ¿no? También es importante señalar que las opciones o la tendencia a guardar o acumular puede ser un síntoma obsesivo o en sí mismo puede ser una enfermedad, ¿no? Antiguamente se consideraba que la acumulación era un síntoma obsesivo, pero hoy en día hay un grupo de pacientes en los cuales la acumulación es un síntoma muy importante y ya se considera en sí mismo una enfermedad, diferente del trastorno obsesivo. Y luego la otra parte que forma parte de los síntomas o del TOC, ¿no? Son las compulsiones. Las compulsiones son todas aquellas conductas, ¿no? Que pueden ser conductas que nosotros vemos externamente, ¿no? Por ejemplo, tocar, repetir, comprobar, ¿no? A veces son actos mentales, ¿no? Nosotros externamente no los vemos, pero los pacientes pues a veces lo que hacen es, ante un pensamiento negativo, buscan un pensamiento positivo, o a veces repasan mentalmente, ¿no? Y también las conductas de evitación, ¿no? Es todo aquello que hacemos o dejamos de hacer para suprimir el malestar que nos provoca el pensamiento obsesivo, ¿no? Y generalmente las personas reconocen que son comportamientos excesivos o irracionales, aunque en el momento que tienen el pensamiento obsesivo, ¿no? Pues el malestar que tienen es tan elevado que en ese momento es la única escapatoria que tienen o la única estrategia que tienen para disminuir el malestar que les provoca el pensamiento obsesivo. Entonces, los rituales o las compulsiones también pueden ser de diferentes tipos. Muchas veces se asocian a un determinado tipo de obsesión, por ejemplo, en el caso de las obsesiones de contaminación, pues son muy típicos los rituales de lavado de limpieza, ¿no? El lavado de manos, las duchas ritualizadas, la desinfección de objetos, y muchas veces es la evitación del contacto, es decir, las personas o los pacientes cuando tienen temores de contaminación, como saben que si tocan una cosa van a estar tanto tiempo o van a estar mucho tiempo haciendo rituales, ¿no? De lavado, lo que hacen es evitar contactar o tocar aquellos objetos, ¿no? Y a veces las conductas de evitación son lo mismo que un ritual de lavado o de limpieza, ¿no? Luego hay toda la parte de los rituales de comprobación, ¿no? Comprobaciones de puertas, de gases, de grifos, etc. También el repetir algún recorrido para ver si han causado alguna lesión o algún accidente, por ejemplo, con el coche, ¿no? También preguntar a los demás si han provocado algún daño o algún accidente, ¿no? Y también, en este caso, también evitar algunas situaciones por el temor a que puedan desencadenar un pensamiento obsesivo, ¿no? Las compulsiones de orden y simetría, que algunas veces son por la necesidad de las cosas que estén ordenadas, simétricas o colocadas de una determinada manera, y a veces aparecen también más en relación a un miedo catastrófico, ¿no? Es decir, si no toco esto un número de veces, lo que sucederá es que ocurrirá una desgracia, ¿no? Luego también hay todos los rituales relacionados con las opciones de contenido sexual, ¿no? Que es preguntar, buscar información, mirar por internet. Por ejemplo, las personas que a veces tienen dudas de orientación sexual lo que hacen es buscar por internet si alguna imagen les estimula o no les estimula, ¿no? Evitar situaciones que les pueden desencadenar algún pensamiento obsesivo. En el caso de los pacientes con obsesiones de contenido religioso, lo que hacen muchas veces es rezar, ¿no? como conducta ritualística. Y las personas que tienen opciones de acumulación lo que hacen es básicamente acumular, ¿no? Lo más típico es que los pacientes tengan rituales, o sea, tengan obsesiones y tengan rituales o compulsiones, ¿no? Aunque hay pacientes que se llaman obsesivos puros, que son menos frecuentes y que únicamente tienen pensamientos obsesivos, no tienen compulsiones o si las tienen son muy leves. Entonces, este es un poco el círculo de la enfermedad, ¿no? Los pacientes tienen un pensamiento obsesivo, ¿no? Una obsesión que les provoca malestar, que les provoca sufrimiento, es un pensamiento
que ellos no quieren tener, pero que de alguna manera hay como un interruptor en la cabeza que hace que este pensamiento aparezca de manera repetitiva y eso crea mucho malestar. Entonces lo que hacen los pacientes es hacer una compulsión o hacer un ritual para quitarse el malestar que les provoca el pensamiento. Cuando hacen una compulsión o un ritual, ese comportamiento les supone un alivio. De alguna manera ellos mejoran el malestar, pero es una trampa. Cuantas más compulsiones o más rituales haces, más opciones van a aparecer. Es como si tú alimentaras la enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho, si las compulsiones fueran un tratamiento efectivo para la enfermedad, lo que aconsejaríamos los médicos y los psicólogos, ¿no?, es que los pacientes hicieran muchas compulsiones, porque así ellos se curarían de la enfermedad. Pero en realidad es una trampa. También, igual que no son una mejora o no son un tratamiento eficaz, cuando los pacientes les decimos o les proponemos que no ritualicen, tampoco pueden dejar de ritualizar de un día para otro, ¿no? Porque si no, los pacientes, pues viendo la visita y diciendo, mira, esta conducta que tienes cuando tienes un pensamiento obsesivo es absurda y lo que hace es, de alguna manera, cronificar la enfermedad y agravarla, ¿no? En un día la dejarán de hacer, pues ya se curarían. Pero eso es muy difícil para los pacientes, porque a pesar de que ellos saben que es una conducta que no tiene sentido y que lo que hace es perpetuar la enfermedad, cuando están en medio del pensamiento obsesivo es la única salida que tienen, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el tratamiento de la enfermedad consiste en poder cortar este círculo vicioso. Luego hablaremos un poquito de los tratamientos muy por encima, ¿no? Que eso se consigue básicamente con fármacos, con un tipo de psicoterapia y en algunos casos con tratamientos pues más invasivos, ¿no? Como la cirugía o como la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Aquí tenéis algún ejemplo de las obsesiones, ¿no? Los pacientes pues acaban, por ejemplo, de tocar algún objeto de casa, tienen el temor de que esto puede estar sucio, aparece el pensamiento obsesivo y ante esta ansiedad que les provoca el temor de que esté contaminado, lo que hacen es la conducta o la compulsión de lavarse, ¿no? O bien, por ejemplo, de evitar tocar aquello, ¿no? Esto puede pasar con muchísimas situaciones del día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando tocan dinero, cuando van a la calle, cuando, por ejemplo, salen de casa, ¿no? O cuando están, bueno, se duchan, ¿no? O dejan la ropa sucia, ¿no? Pues aparece el temor de que se pueden contaminar o de que no han dejado bien la puerta cerrada, ¿no? Y a partir de ahí aparece el malestar y secundariamente el pensamiento obsesivo, ¿no? Otro ejemplo, pues por ejemplo, cuando aparcan el coche, ¿no? Lo he dejado bien cerrado, lo he dejado mal cerrado, está la ventanilla abierta. En este caso, este sería el pensamiento obsesivo. Esto generaría el malestar y la ansiedad y los pacientes serían el ritual de comprobar de realmente si está, el ritual de verificación, si está el coche bien aparcado o está bien o mal cerrado, ¿no? Hay muchísimos ejemplos y seguramente que si nos escuchan, pues pacientes o familiares, seguro que podrían poner muchos ejemplos de que ellos han sufrido este tipo de pensamientos, ¿no? Igual los de contaminación y las obsesiones de contenido agresivo no son más fáciles de entender, ¿no? Porque hay el pensamiento obsesivo, hay este temor a la contaminación o a la suciedad o el miedo a poder ser el responsable de alguna cosa mala, una catástrofe y aparece el ritual motor muchas veces, ¿no? O sea, son rituales de comprobación o de lavado y son a veces más fáciles de visualizar, ¿no? Pero tendría el mismo significado, por ejemplo, en el caso de un paciente que a lo mejor tiene temores de que ha dejado la puerta, tiene dudas de si ha dejado la puerta cerrada o el gas encendido, y ahora muchas veces lo que hacen algunos pacientes, por ejemplo, con el móvil es grabarlo y luego repasan el móvil, ¿no? Cuando están en el trabajo o cuando están haciendo alguna otra actividad, ¿no? O a veces repasar mentalmente las acciones, ¿no? Son rituales mentales, pero tienen el mismo valor que un ritual motor, ¿no? Que el ritual de ir allí y comprobar si realmente pues, está apagado o no está apagado el fuego, está cerrada o no cerrada la puerta. Bueno, hasta aquí un poquito lo que es la definición de los síntomas, ¿no? de lo que es los pensamientos obsesivos, ¿no? Y las compulsiones de los rituales, ¿no? Y ahora me gustaría hablar un poquito de lo que es la epidemiología de la enfermedad, ¿no? ¿Qué datos tenemos de cuál es su prevalencia y a cuántas personas afecta y de qué manera, ¿no? Se estima que la prevalencia del trastorno obsesivo en la población general es de un 2 a un 3%, es decir, de cada 100 personas, entre 2 y 3 tendrán la enfermedad, ¿no?
Aunque los síntomas obsesivos son universales, todas las personas tenemos síntomas obsesivos. Lo que pasa es que hay un porcentaje pequeño, que es un 2 o un 3%, en los cuales estas obsesiones, estas compulsiones rituales constituyen una enfermedad, ¿no? También sabemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres, afecta igualmente a hombres que a mujeres, ¿no? No hay diferencias de género, pero sí que hay diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en la edad de inicio, ¿no? Como ya veréis después en una gráfica, básicamente hay dos picos de edad de inicio de la enfermedad. Uno es un grupo de pacientes debutan en la enfermedad, sobre todo en la infancia o en la adolescencia, de los 5 a los 15 y 16 años, y hay un segundo grupo de enfermos o de pacientes que debutan entre los 18 y los 25 años. A medida que van avanzando la edad, cada vez es más poco probable que una persona mayor de 35 o 40 años debute con un trastorno obsesivo. Y si aparecen síntomas obsesivos relevantes en edades más avanzadas, tenemos que hacer un estudio completo porque a lo mejor puede tratarse de alguna enfermedad neurológica que a veces debutan con síntomas obsesivos, ¿no? Desde enfermedades, demencias o incluso enfermedades como el Parkinson no pueden debutar con síntomas obsesivos, ¿no? Porque de algún modo las estructuras que están implicadas en la enfermedad, ¿no? Que son las responsables de que aparezcan los síntomas obsesivos, son bastante parecidas, están en los mismos núcleos, ¿no? Entonces, en este grupo que empieza en la infancia y la adolescencia, es más típico que los niños empiecen antes, ¿no? Los niños empiezan entre los 5 y los 10 años, ¿no? Y en cambio las niñas empiezan en torno a la menarquia. La menarquia sería la edad en la cual aparece o tiene la menstruación, ¿no? Y se ha descrito, hay muchos estudios que hablan de que muchas niñas empiezan alrededor del año de la menarquia, o el año anterior o el año posterior, ¿no? Y aquí también se piensa que las hormonas sexuales juegan un papel importante en lo que es la enfermedad, en el trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, también el posparto es un periodo de mayor riesgo para que algunos pacientes puedan tener un agravamiento de la enfermedad o un empeoramiento de los síntomas, ¿no? También se ha visto que los síntomas son universales, es decir, aparecen en todas las culturas, ¿no? Tanto en América, en Asia, en África, hay obsesivos en todas partes, ¿no? Sí que hay diferencias en cuanto a los síntomas. Por ejemplo, lo que os comentaba de las obsesiones de contenido religioso, en aquellas culturas donde la religión tiene un mayor peso, ¿no? Parece que hay más síntomas de contenido religioso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en nuestro entorno, los síntomas o las obsesiones de contenido religioso sobre todo son en mujeres entre los mayores de 60 años. En personas jóvenes es más extraño, ¿no? También, como ya sabréis, la enfermedad no suele venir sola, sino que muchas veces los pacientes tienen síntomas de otras enfermedades, ¿no? Sobre todo trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Que son secundarios muchas veces a los síntomas obsesivos, ¿no? Y aunque la mayoría de veces la enfermedad, ¿no? tiene un curso, tiene una evolución en los cuales generalmente una gran mayoría de pacientes responden a los tratamientos, ¿no? Pero sí que pueden tener empeoramientos a veces cuando hay situaciones de mayor estrés, ¿no? Aunque la mayoría de pacientes responden al tratamiento con fármacos o con psicoterapia. Esta gráfica un poquito es para que veáis cómo se distribuye la edad de inicio, ¿no? Aquí se estudiaron 100 personas, ¿no? Con trastorno obsesivo-compulsivo y se les preguntó en qué edad empezaron a tener síntomas, ¿no? Y como veis, la mayor parte de pacientes se agrupan entre los 5 y los 20 años. A partir de los 20 años aparecen, o es cada vez menos frecuente que una persona debute con un trastorno obsesivo, aunque siempre hay excepciones, pero a medida que va pasando los años, cada vez es menos probable que una persona pueda debutar con un trastorno obsesivo. Y aquí lo que os comentaba de que los pacientes con trastorno obsesivo generalmente hay algunos obsesivos o algunos pacientes con TOC que no tienen ninguna otra enfermedad, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, hasta la mitad de los casos, tienen otras enfermedades asociadas, ¿no? Otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Si veis donde pone la edad promedio de inicio en años, ¿no? En las
el TOC, el pico estaría entre los 10 y los 15 años, ¿no? Esta línea discontinua, ¿no? Y los pacientes que empiezan con un trastorno obsesivo suelen tener también, en muchos casos, tics, ¿no? Los tics son movimientos involuntarios, a veces pueden ser tics motores, ¿no? Por ejemplo, de parpadeo, de mover alguna extremidad, y a veces son tics fónicos, ¿no? Son tics de repetir alguna palabra, algún sonido gutural, etcétera, ¿no? Muchas veces, sobre todo en niños, anteriormente tenían antecedentes de trastorno de TDAH, de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y sí que a medida que va pasando los años, ¿no? Entre los 15 y los 20 años, pues aparecen también, pueden aparecer otras enfermedades, ¿no? Psiquiátricas, ¿no? Sobre todo, pues, el trastorno de control de los impulsos, la compra compulsiva, la tricotilomanía, que es esta necesidad de arrancarse pelos, los trastornos de la conducta alimentaria también, ¿no? Y a partir de entre los 20 y los 25 años, pues más ya los trastornos depresivos, ¿no? Y también me gustaría señalar que entre los 20 y los 25 años también aparecen los problemas de dependencia química. Esto sería el consumo de sustancias, ¿no? Hay muchos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que utilizan el consumo de sustancias como el alcohol o el cannabis un poco como finalidad ansiolítica, ¿no? Para controlar el malestar y la ansiedad que les provocan los pensamientos obsesivos, ¿no? Acaban consumiendo sustancias para reducir ese malestar, ¿no? Y eso acaba convirtiéndose en un doble problema, porque aparte del trastorno obsesivo, estos pacientes pues acaban teniendo un problema de adicción a sustancias, ¿no? Que requiere un tratamiento doble, ¿no? Del tratamiento del TOC y del tratamiento de la drogodependencia o del consumo de tóxicos. Cada vez más en medicina hay la idea del concepto dimensional. ¿Esto qué significa o qué viene a explicar? Perdón. Bueno, como ya os he comentado, los síntomas obsesivos son universales y todos tenemos síntomas obsesivos, tengamos o no tengamos un trastorno obsesivo. ¿Cuándo se considera una enfermedad? Pues cuando estos síntomas son muy intensos o son lo suficientemente intensos para que provoquen malestar y causen interferencia para realizar la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir eso? Que nos trastornan la vida cotidiana. Nuestros pacientes, ¿no? Pues no pueden trabajar, tienen dificultades para estudiar, tienen dificultades para socializar con otras personas, ¿no? Porque los síntomas, pues de alguna manera, les dificultan poder hacer estas cosas, ¿no? Pero en realidad, casi más del 90% de la población general tiene síntomas obsesivos, ¿no? Un 2-3% tiene la enfermedad, pero diríamos desde personas que no tienen algún síntoma obsesivo a personas que realmente tienen la enfermedad. Eso es el concepto dimensional, es decir, que es como una dimensión que puede ir desde personas que tienen algún síntoma obsesivo a personas que realmente están muy limitadas por la intensidad del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y también otra cosa muy frecuente es que los pacientes con trastorno obsesivo pueden tener síntomas de diferentes tipos, ¿no? Es decir, en un mismo paciente pues puede tener síntomas de contaminación, puede tener síntomas de orden y simetría. Es lo habitual. Es extraño que un paciente con trastorno obsesivo tenga síntomas de una única dimensión. Las dimensiones son los tipos de síntomas que os he explicado. Y además, otra cosa también muy frecuente es que un mismo paciente a lo largo de la evolución puede tener síntomas de diferentes dimensiones. Es decir, en un momento de su vida, pues a lo mejor puede tener muchos síntomas de contaminación y al cabo de los años o al cabo del tiempo estos síntomas de contaminación se reducen y aparecen síntomas, pues a lo mejor de orden de simetría o de contenido agresivo. O de dudas y comprobaciones, por ejemplo. Por lo tanto, es como una enfermedad que puede ir cambiando en la manera de expresarse clínicamente. Y eso a veces también la hace un poco más compleja de tratar, ¿no? Aunque el tratamiento psicológico es el mismo, es la terapia de exposición y prevención de respuesta, ¿no? Pues en función del tipo de síntomas tienes que hacer un tipo de exposición o otro tipo, ¿no? Y bueno, un poquito para cerrar un poco la presentación, ¿no? Pues quería explicar algunos datos, ¿no? Sobre por qué aparece el trastorno obsesivo, ¿no? El trastorno obsesivo es una enfermedad que está ubicada en el cerebro, ¿no? Hay algunas estructuras del cerebro que de alguna manera tienen un funcionamiento alterado y eso provoca los síntomas obsesivos, ¿no?
Entonces, el cerebro es el órgano, ¿no?, que controla muchas cosas, ¿no? Controla la movilidad, controla pues la respiración, controla también pues la visión, la audición, ¿no?, toda la parte sensorial, ¿no? Pero también es el órgano donde están ubicados pues los sentimientos, la angustia, el miedo, la alegría y los pensamientos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es un órgano que fabrica constantemente pensamientos. A veces fabrica pensamientos muy brillantes y a veces fabrica pensamientos muy absurdos, ¿no? Y también el cerebro es aquel órgano que nos permite diferenciar aquellas situaciones que no son peligrosas de aquellas situaciones que son realmente peligrosas o que para nosotros son peligrosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en los pacientes que tienen trastorno obsesivo, ¿no?, aparecen pensamientos que son absurdos, ¿no?, y que para la mayoría de gente pues no tienen importancia, pero en cambio para ellos sí que son pensamientos pues de alguna manera muy peligrosos, ¿no? Y reaccionan en consecuencia, ¿no? Donde una persona que tiene no tiene un trastorno obsesivo vería un gatito, ¿no?, y los pacientes con trastorno obsesivo ven un tigre de bengala, ¿no? Ellos entonces lo que hacen es que se asustan mucho, se ponen muy ansiosos y aparece el temor y aparece la compulsión, ¿no?, para quitarse ese malestar, ¿no? Pensad que cuando el hombre no había evolucionado, o nuestros antecesores, ¿no?, cuando iban por el bosque o recolectaban frutos, ¿no?, pues de alguna manera ellos estaban alerta, ¿no?, de situaciones que eran peligrosas, ¿no? Y estas situaciones podían ser, por ejemplo, cuando veían un oso, ¿no?, o cuando oían un ruido que les parecía que podía haber un oso detrás de las plantas o de las hojas, ¿no? Por tanto, ante una situación de peligro real, que tú ves un animal, una situación real que te puede provocar un daño, o algún estímulo que tú percibes que puede haber realmente una situación peligrosa, ¿no? Y esto es lo que sucede en el trastorno obsesivo, ¿no? Pensamientos que para la mayoría de personas son absurdos, ¿no?, para ellos son muy reales y realmente perciben mucha amenaza y mucho peligro, ¿no? Y eso hace que reaccionen de esta manera, ¿no? Es decir, el cerebro fabrica pensamientos constantemente, ¿no? Cuando no tienes un trastorno obsesivo, tú piensas, bueno, qué pensamiento más absurdo, no le voy a hacer caso. En cambio, cuando tienes un trastorno obsesivo y, por ejemplo, piensas que a lo mejor, ostras, me he dejado la puerta abierta de casa, cuando no tienes un trastorno obsesivo piensas, bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que la he cerrado como la cierro siempre, no le voy a dar más importancia. Cuando tienes un trastorno obsesivo, tú piensas, aparece el pensamiento que te has dejado la puerta abierta, a lo mejor, ¿no?, pero como consecuencia ya interpretas que alguien va a entrar en casa, va a robar y vas a provocar una catástrofe en tu casa y tú vas a ser el responsable de aquella desgracia que va a ocurrir en tu casa. Eso lo que hace es provocar mucha ansiedad y lo que hacen los pacientes es hacer una compulsión o un ritual, porque interpretan un pensamiento intruso como realmente un pensamiento peligroso, ¿no? No sabemos la causa por la cual aparece el trastorno obsesivo, ¿no? Sí que sabemos o tenemos pistas de diferentes situaciones que predisponen a que pueda aparecer la enfermedad, ¿no? Y probablemente es una enfermedad que no depende de una única causa, ¿no?, sino que hay varios factores, ¿no?, que implican o que están implicados en la aparición de un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Sí que sabemos que hay un componente genético, es decir, no es que el TOC sea una enfermedad hereditaria, es decir, porque lo tengan los padres, los hijos lo van a tener, no es así, pero sí que hay cierto componente hereditario, ¿no? Cuando hay una persona que tiene trastorno obsesivo, generalmente en otros miembros de la familia hay otras personas que están afectadas por la enfermedad o tienen síntomas obsesivos, ¿no? Y a diferencia de otras enfermedades en las cuales la genética tiene un peso muy importante, en el trastorno obsesivo se cree que el peso de la genética sería más o menos del 50% de la enfermedad, ¿eh? La probabilidad de que puedas desarrollar la enfermedad en un 50% depende de la genética, ¿no? ¿Y cómo es la genética del trastorno obsesivo? Pues es muy complicada, porque no depende de un único gen que tú puedas tener la enfermedad, sino que tú, cuando naces,
naces con una serie de genes que te predisponen a padecer la enfermedad, ¿no? El hecho de que la padezcas, que la desarrolles o que no la desarrolles, dependerá de otros factores, ¿no? Y ahí probablemente entran factores ambientales, ¿no? Desde situaciones de estrés, infecciones, alteraciones del sistema inmunitario, cosas que se están estudiando, ¿no? Y que de alguna manera hacen que estos factores o estos genes que tú tienes como candidatos cuando naces, acabes desarrollando la enfermedad, ¿no? ¿Y qué provocan estos factores ambientales que, como ya os digo, se incluyen muchas cosas, ¿no? Desde situaciones de estrés, infecciones, alteraciones inmunitarias, etc. Lo que provocan es que alteraciones en el desarrollo del cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano que cuando nacemos no está del todo desarrollado, ¿no? Pensar que el hombre, cuando nace, a diferencia de otros mamíferos, ¿no? Nosotros no somos independientes, sino que necesitamos del cuidado de un adulto, ¿no? En cambio, en otras especies, cuando nacen, al cabo de nacer, pues ya empiezan a caminar, empiezan a comer y son totalmente independientes en poco tiempo, ¿no? En el caso del ser humano, ¿no? A pesar de ser un ser vivo muy evolucionado, ¿no? En el momento del nacimiento, pues somos todavía personas muy inmaduras, ¿no? Y nuestro cerebro se sigue desarrollando aproximadamente hasta la adolescencia, ¿no? Entonces parece que estos factores, ¿no? Tanto estos genes con los cuales nacemos ya con una predisposición y estos factores ambientales, lo que hacen es modificar o influir en cómo se desarrollan nuestras conexiones cerebrales, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, cuando tengamos un pensamiento intrusivo, lo vivamos como un pensamiento que realmente puede ser muy angustiante o puede ser muy peligroso, o que cuando tengamos un pensamiento intrusivo, pues no le hagamos mucho caso, ¿no? Pensemos que es un pensamiento absurdo y somos capaces de pasar de este pensamiento, ¿no? Cuando, de alguna manera, tanto los genes como las situaciones ambientales que hemos vivido hacen que las conexiones cerebrales se desarrollen en este sentido, pues tenemos muchas probabilidades de poder padecer un trastorno obsesivo, ¿no? Dentro de los factores genéticos, como ya os he explicado, suponen que hay casi un 40 o un 50% de la enfermedad, ¿no? Y aquí hay algunas de las alteraciones genéticas más relacionadas con la enfermedad, ¿no? Estos dibujos que veis aquí son cromosomas, ¿no? Y esto que está marcado en naranja serían aquellas regiones de los genes o de los cromosomas que se han relacionado con la aparición de la enfermedad. La mayoría de alteraciones genéticas que se han descubierto, ¿no? Son alteraciones que están asociadas con los neurotransmisores, es decir, con aquellas moléculas a nivel cerebral que están implicadas en el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, la serotonina, la dopamina o el glutamato, ¿eh? Son básicamente las moléculas con las cuales se ha visto que hay alteraciones genéticas, ¿no? De hecho, la mayoría de tratamientos que utilizamos a día de hoy para el trastorno obsesivo son fármacos que lo que hacen es aumentar el nivel de serotonina y no únicamente aumentar el nivel de serotonina, sino que también lo que hacen es modular, ¿no? la conectividad de algunas regiones cerebrales, ¿no? En esta otra diapositiva es un esquema de las alteraciones de los circuitos. Lo que os comentaba, en el neurodesarrollo, ¿no? Se van modificando las conexiones cerebrales, ¿no? En el trastorno obsesivo parece que hay una hiperactividad, ¿no? Entre los circuitos que conectan la corteza cerebral, que sería la parte más externa del cerebro, con los núcleos de la base, con estas estructuras más profundas, ¿no? Y estos circuitos estarían como hiperactivados en el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? De tal manera que estas conexiones lo que hacen es alertarnos de aquellas situaciones que son potencialmente peligrosas, ¿no? Una persona que no tiene un trastorno obsesivo, cuando en una situación de riesgo, pues la evalúa y digamos que tiene unos circuitos que serían como esta carretera pues tranquila, con un paisaje pues bonito y que de entrada no provoca su malestar o sufrimiento, ¿no? Y que evalúa aquellas situaciones que son peligrosas de una manera adecuada y proporcionada a los estímulos. Y en cambio, en el caso del trastorno obsesivo, la hiperactividad de estos circuitos cerebrales lo que hacen es que tengan una hipersensibilidad a aquellas situaciones o aquellos pensamientos que son absurdos, pero que ellos los viven como reales y con mucho miedo, ¿no? Tendrían como una autopista donde allí circularían pues, el miedo, el temor y la ansiedad, ¿no? A diferencia de las personas que no tienen un trastorno obsesivo, ¿no?
Un poquito para aliviar, bueno, el tratamiento de la enfermedad implica básicamente estos tres tipos de tratamientos, ¿no? Uno sería la terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento de primera línea, ¿no? Luego estaría la medicación, el tratamiento farmacológico, básicamente con antidepresivos, ¿no? Y en algunos casos resistentes y muy incapacitantes de la enfermedad, ¿no? Y que a día de hoy solo está indicado en los pacientes con un trastorno obsesivo-compulsivo, no en pacientes que tienen autismo, con TOC o con trastornos de personalidad graves, sino únicamente en pacientes con un TOC puro, porque no hay estudios todavía hechos con otras indicaciones, ¿no? Estaría la cirugía, ¿no? Otro tratamiento que también últimamente está tomando bastante relevancia es la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Antiguamente se hacía con unas bobinas que eran muy superficiales, pero a día de hoy existen ya más bobinas que son como un tipo de cascos, ¿no? Que parece que son más efectivas para tratar la enfermedad. Son 4 pinceladas del tratamiento, ¿eh? Ya el tratamiento requiere por sí solo una sesión, ¿no? Pero un poco son las estrategias o los pilares que tenemos para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo a día de hoy, ¿no? Bueno, y me gustaría recomendarles estos libros, ¿no? Son libros muy fáciles de leer, donde hay muchos ejemplos de lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Y también de lo que es la terapia de conducta, ¿no? Pues os queréis apuntar y para tenerlos en cuenta, muchos de ellos seguro que ya los conocéis, ¿no? Y bueno, de alguna manera una parte muy importante de la terapia de conducta es enfrentarte pues, a estos pensamientos que te provocan miedo, ¿no? La única manera de superar el miedo y la ansiedad es enfrentarte a estos pensamientos, ¿no? Siempre de manera supervisada y con el tratamiento psicológico y el seguimiento de un psicólogo, ¿no? Pero es uno de los tratamientos más eficaces que hay para hacer frente y superar la enfermedad, ¿no? Bueno, yo acabo con una imagen de mi hospital, que es donde yo trabajo desde hace más de 20 años y bueno, gracias por la atención y si tenéis preguntas, pues encantado de poder resolverlas y espero que os haya sido útil la sesión.